Toda persona que esté estudiando lingüística forense inevitablemente va a entrar en contacto con el lenguaje legal. Este lenguaje se entiende como la manera de escribir y hablar desarrollada por cualquier sistema de justicia alrededor del mundo y empleada por los actores del ámbito legal, jueces, abogados, juristas. A su vez, cualquier persona no perteneciente a este ámbito y que esté participando de un proceso legal, como miembro del público, demandante, experto o cualquier otro rol, se encontrará también en contacto con el lenguaje legal. Debido a ciertas complejidades de este lenguaje, se genera en la comunidad la necesidad de obtener una explicación o bien una traducción desde este lenguaje legal al lenguaje común. Es requerida una preparación por parte de quienes se dediquen a esta disciplina para poder solventar dichas necesidades, conociendo tanto el sistema legal como el lenguaje en el cual se enmarca, pues el lenguaje legal de cualquier territorio es una variedad de la lengua mayoritaria del lugar. Pero, ¿cómo podemos conocer el lenguaje legal? ¿Qué debemos revisar? Un buen punto de partida es la historia, pues a través de ella podremos entender ciertas características del lenguaje. Aquí se abordará la historia de la lengua inglesa y la manera en que dicha historia permitió la emanación de un lenguaje legal. Los inicios de la lengua inglesa se remontan al 450 después de Cristo, con la llegada a las Islas Británicas de invasores germánicos. Estos eran hablantes de lenguas emparentadas, las que permitieron el surgimiento de una lengua común denominada inglés antiguo o bien anglosajón. Si bien estas personas no tenían una profesión legal como la entendemos hoy, sí tenían una especie de lenguaje legal. Esta cultura no poseía escritura, salvo un alfabeto rúnico, generando que el lenguaje legal fuese transmitido oralmente, con rimas y aliteraciones. Algunas palabras que se encuentran en el lenguaje legal actual son goods, guilt, manslaughter, murder, oath, right. Y algunas rimas y aliteraciones son To have and to hold, rest, residue and remainder, finders, keepers, losers, weepers. Estos invasores anglosajones ocupaban no solo su lengua como lenguaje legal, sino que también el latín, el cual, si bien había tenido presencia debido a la invasión romana en el año 43, encontró su verdadera expansión con la llegada de misioneros cristianos en el 597. No tardó el latín en convertirse en el lenguaje de la educación y de la iglesia, produciéndose el ingreso de la literacidad a esta cultura anglosajona. Se dejó atrás el alfabeto rúnico, y la escritura tomó fuerza y poder. Esta literacidad queda evidenciada en la creación y escritura de diversas transacciones legales y de códigos de la ley por parte de los reyes anglosajones, documentos escritos a veces en lengua anglosajona y otras en lengua latina. Se estima que en torno al 800 después de Cristo, un grupo de otros invasores germánicos, llamados vikingos, atacó las Islas Británicas, derivando en la instalación y sincretismo de los vikingos en el territorio. Estas personas hablaban en una lengua escandinava, que transmitió diversos vocablos al inglés antiguo que llegaron a la esfera legal, destacando la mismísima palabra de la ley, Law, derivada de las lenguas nórdicas, que significaba that which is laid down. Los vikingos asentados en las Islas Británicas comparten origen con otro grupo que invadió la región de Normandía en la actual Francia. Estos hechos ocurrieron en el siglo IX y X y derivó en la conquista total de esta región por parte de los vikingos, quienes se transformaron cultural y lingüísticamente en franceses. En el 1066, el duque de Normandía, Guillermo, invadió, conquistó y se proclamó rey de las Islas Británicas, por lo que las clases dominantes ya no hablaban inglés sino que francés. El sistema legal era creado por el Parlamento, compuesto por gente de la nobleza, y el lenguaje legal, en manos de los clérigos que administraban la justicia, era el latín. Con la conquista normanda, esta lengua experimentó una nueva difusión, derivando en el desuso del inglés en materias legales. Este estatus del latín como lenguaje legal plasmó una serie de expresiones y máximas, conservadas hasta la actualidad, como caveat emptor, minimis non curat,
expressio unius est exclusio alterius. Durante el año 1100 y 1200 no había mucha actividad legal escrita, y lo que había estaba en latín. Sin embargo, a partir del 1275 empezaron a crearse estatutos en francés, y en el 1310 todos los actos del Parlamento estaban en dicha lengua. En esta misma época se crearon cortes y el trabajo de lo legal dejó de estar en manos de los clérigos y pasó a manos de jueces. Estos nuevos actores de lo legal hacían su trabajo en una lengua entre francés e inglés antiguo, anglo-francés. Sin embargo, pese a la conquista normanda y al uso del francés en las cortes, esto no se correspondía con la realidad. En el día a día las personas usaban inglés para comunicarse, lo cual derivó en que en el 1362 se proclamase en el Parlamento el Statute of Pleading, declarando el francés como desconocido para el reino. El estatuto ordenó que todos los procesos se llevasen a cabo en inglés. Pese a esto, los actos del Parlamento cambiaron al inglés recién en 1480, y las cortes y procesos judiciales se siguieron realizando en francés hasta el siglo XVII. Los puritanos en el 1650 se tomaron el Parlamento, aboliendo la monarquía, e instauraron una ley que ordenaba que todo lo legal se realizase en inglés, ley que encontró su fin cuando la monarquía fue restaurada, ya que las cortes fueron libres de usar francés nuevamente. Todo este proceso con la lengua francesa derivó en que muchas palabras y expresiones se plasmen en la lengua inglesa y en el lenguaje legal, encontrando ejemplos como appeal, attorney, bailiff, bar, claim, complaint, counsel, court, defendant. A su vez se mantuvo el orden típico de palabras del francés, ubicando los adjetivos siguiendo al sustantivo al cual modifican. Attorney General, Court Martial, Letters Testamentary. Y también la terminación E. para indicar que la persona es el recipiente u objeto de la acción. Lessee, Asylee, Detainee, Expellee. Finalmente, el Parlamento eliminó el uso de latín y francés como lenguaje legal en 1731, y desde entonces se ha usado el inglés. Debido al Imperio Romano y los vestigios que éste dejó en Europa, el latín tiene presencia en las distintas lenguas y, en consecuencia, los lenguajes legales de ese continente. En esta lengua fue escrito un código de justicia romano creado por el emperador Justiniano en el año 600. Este código tuvo influencia hasta la Edad Media, siendo adoptado por las diversas culturas en las cuales se introducía, llegando a ser empleado por las naciones que tuvieron colonias durante el siglo XVI. Posterior a las guerras de independencia, las nuevas naciones adoptaron los sistemas legales de sus opresores y, en consecuencia, mantuvieron el mismo lenguaje legal. Esto queda evidenciado en los sistemas de Estados Unidos, de los diversos países de Latinoamérica, incluyendo obviamente a Chile en ese grupo. Como se dijo anteriormente, el lenguaje legal es un tipo de variedad de la lengua mayoritaria en la cual se inserta, en este caso, el inglés. Esta variedad se caracteriza por poseer una pronunciación levemente distinta a la común, con variaciones en las vocales, y en algunos casos una adaptación de las palabras latinas y francesas al sistema fonético inglés. Por su parte, la ortografía es muy similar al inglés común, con algunas omisiones de letras. Probablemente estas diferencias son así de pequeñas porque son realizadas de manera subconsciente, expresando pertenencia a la fraternidad de lo legal. La morfología varía casi nada con la lengua común, encontrando únicamente la presencia de algunos sufijos arcaicos como el E. del francés o el para indicar un verbo en tercera persona, en vez del sufijo Z. Cometh, comes. Witnesseth, witnesses. Por su parte, la sintaxis es un área que se separa bastante del inglés común, ya que tiende a construir oraciones extremadamente largas y sintácticamente complejas, pudiendo encontrar leyes con 6 cláusulas. También, el lenguaje legal tiende a crear listas sumamente extensas, buscando cubrir todos los sinónimos posibles. Esto se explica por el objetivo de anticiparse ante cualquier contingencia que pudiese ocurrir, enumerando todo ejemplar concebible de la categoría sobre la cual se hace la lista.
Otro elemento sintáctico importante es el gran uso de verbos en voz pasiva, con el fin de omitir el agente, Mistakes were made. y el uso de verbos con auxiliares más extensos por sobre verbos más específicos. To make a decide. Estas prácticas verbales tienden a repetirse en el lenguaje legal de otros países. El área donde más difiere este lenguaje respecto al común es el lexicón, debido a la obvia presencia de vocabulario técnico, el cual es abundante y tiende a serlo en los otros lenguajes legales del mundo. Aquí encontramos la dificultad de que mucho de este vocabulario técnico posee también una interpretación común, por lo que, al contrastar los diversos sistemas de justicia o al traducir las leyes de una lengua a otra, el discernimiento de las personas responsables es muy importante. También se puede encontrar en esta área el uso de jergas y vocabularios informales, provenientes de espacios como el mundo delictual o Internet. Esto ocurre debido a la constante evolución de la cultura, que emplea nuevo léxico, el cual termina llegando a las esferas legales. Otra área de suma importancia en el lenguaje legal es la semántica, pues la interpretación de lo legal no siempre fue igual. En la Edad Media no había acceso fácil a las leyes, pero en el siglo XVIII se difundían copias confiables y las cortes las estudiaban palabra a palabra. Intentaban interpretarlas de la manera más simple posible, determinando el significado únicamente a partir del texto. Solo en caso de que las palabras fuesen ambiguas, las cortes podían buscar evidencia externa en elementos históricos y contextuales asociados a la creación de las leyes, como narraciones, diccionarios y escritos de diverso tipo. Esta idea de interpretar los textos de la manera más simple posible ha sido el objetivo del lenguaje legal inglés a lo largo de su historia y también el objetivo de los diversos códigos de ley en el mundo. Sin embargo, en la práctica muchas veces se requiere llenar vacíos interpretativos a través de la búsqueda de evidencia externa. En cuanto al estilo, se puede describir en base a los diversos elementos mostrados anteriormente, tales como el uso del léxico arcaico o sufijos antiguos. A esto se suma la presencia de frases que no son útiles, o bien que podrían comunicar lo mismo de manera moderna. También encontramos a ratos un orden arcaico de las palabras, lo cual responde a la tradición latina ya mencionada y la traducción de algunos de sus enunciados palabra por palabra linealmente. También está la herencia anglosajona de emitir enunciados rimados y con aliteraciones. Este estilo tiende a ser más impersonal, evidenciado en las formas pasivas ya mencionadas y también en el uso de la tercera persona gramatical con el fin de dar la impresión de que la ley es objetiva, no de un grupo de personas, y por ende, justa. This court sentenced the defendant. El lenguaje legal tiene la característica de poder ser sumamente específico, tal y como lo vimos en las listas asociadas a ciertas leyes, o bien ser bastante vago y amplio en sus enunciados. La decisión de una u otra extensión es estratégica y depende de los pasos que seguirá esa ley y del espacio donde será aplicada. Por ejemplo, la constitución de un país tiende a ser amplia y poco específica, ya que la precisión quedará estipulada en las leyes que se normen por dicha constitución. De modo más general, podemos definirlo como un estilo formal, el cual posiblemente responda al interés de impresionar al público y hacerle sentir respeto por la ley, manteniendo la dignidad que se le atribuye a estos procedimientos. Sin embargo, el uso de este estilo, ajeno al cotidiano de la gente, deriva en problemas de comprensión, interfiriendo con la aplicación de la ley. Si bien todas estas características mencionadas están presentes en el lenguaje legal, se tienden a perder en el discurso, encontrando un lenguaje más cercano a lo cotidiano. El espacio en el que evidenciamos todas estas características es la escritura. Esto ocurre no por ser el lenguaje de la ley, sino por ser un lenguaje académico. Se ha estudiado que la escritura académica tiende a tener las mismas características asociadas a la escritura de la ley, y el discurso académico tiende a perderlas. Por ello, podemos entender estas prácticas como la intención humana de generar enunciados más elaborados al momento de comunicar una temática importante. Debido a que gran parte de las instancias de la ley se vinculan con lo escrito, no deja de ser una problemática la complejidad de este lenguaje. A modo de conclusión, se puede decir que la naturaleza del lenguaje legal depende de los objetivos comunicativos de sus usuarios. Si bien el objetivo de la ley es la justicia, muchas veces los actores legales buscan un dominio sobre las personas involucradas, y se hace un uso excesivo de elementos ajenos a la lengua cotidiana,
generando en el público una especie de rechazo hacia el área de lo legal y una posición de desventaja ante la ley. Advertir las características del lenguaje de la ley nos permite trabajar en uno que sea comunicativo y fructífero entre los actores de la ley, y más cercano, menos hostil para las personas de la comunidad. Como lingüistas podemos influir en usar un mejor lenguaje, atendiendo la realidad de que, cuando la comunidad participa en instancias legales, se marca una diferencia dentro de ella, producto de la formación educacional y académica que tuvieron, pues no olvidemos que este es un lenguaje académico. La comunidad puede verse afectada por algunas de las características del lenguaje de la ley. Quizás es muy complejo asignar a una persona a todos los procesos judiciales, pero tal vez asignar lingüistas a la revisión periódica del lenguaje de la ley, de su escritura, y las complejidades que ese lenguaje puede traer, generará un sistema legal más accesible y, en consecuencia, más justo.